Porque en medio se mete con los reales. Esta es la parte claro, pero nosotros podemos manejar la al principio manejo yo Bueno, pues buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar esta octava jornada de intercambio de experiencia en ciencias sociales. Antes que nada, agradeceros el esfuerzo que hacéis viniendo un sábado por la mañana, hay mucho mérito en ello, ¿no? Y agradecerle también a los ponentes que ahora lo presentamos. Esta jornada, el año pasado surgió así en una conversación a la hora de la comida, pues dedicarle esta jornada, esta octava, a Manolo Toribio, nuestro compañero que desde el principio de esta aventura que son estas jornadas, pues ha estado aquí, ha estado muy interesado y siempre hemos podido contar con él, ¿no? Lo bueno de hacer un homenaje es que sigue vivo, ¿no? A diferencia. Y espero que por muchos años. Pero es verdad que el otro día además me llamaron del periódico, no sé si era del Diario, del Córdoba, diciendo que quién era y que cómo y qué había hecho. Joder, todavía tiene muchas cosas que hacer, ¿no? En fin, entonces, bueno, pues vamos a dedicarle esta jornada a Manolo por su esfuerzo, por su multidisciplinariedad, profesor de Renacimiento, como muchas veces hemos dicho, y ya tendremos a lo largo de la mañana pues tiempo para ello, ¿no? Bien. Vamos a retransmitir la jornada esta a través de Periscope, lo vamos a grabar también en vídeo para luego subirlo al canal del CEP. Por lo tanto, vamos a ponernos guapos y guapas, ¿eh? Que salgamos. Pues mi hijo que es un friki nacido. Bueno, pues bien, también vamos a emitirlo por Twitter. Tenemos aquí el hashtag Jornadas Sociales Córdoba 16, si lo queréis tuitear. Y nada, vamos a dar comienzo con la ponencia que siempre hacemos, invitando a profesores y profesoras de indudable prestigio, como son nuestros compañeros Virginia Capilla y Miguel Ángel Pereira. Virginia es del Instituto Antonio Calvín de Almagro, en Ciudad Real, y Miguel Ángel también profesor de... Una cosa rara. Profesor también de Ciencias Sociales, que es jefe de servicio en el CEDEC en Extremadura, ¿no? Entonces, ambos tienen un trabajo muy interesante en cuestiones de aprendizaje basado por proyectos, etcétera. Al CEDEC le debemos una gran cantidad de medios, en fin, seguramente todos hemos accedido a ellos, porque están haciendo un trabajo bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra
Y nada, espero que, como siempre, estas jornadas sean todo lo positivas que son hasta ahora. Pues nada, pues muchas gracias, cuando queráis. Pues nada, buenos días a todos. Enhorabuena al primer homenajeado vivo de España, que todo esto lo tuitearemos luego. Como ya Pepe nos ha presentado también, pues no vamos a reiterar, sino que vamos a aprovechar para hacer una pequeña introducción, contaros lo que vamos a presentar y pediros, eso sí, que interrumpáis, que participéis. Yo imagino, sobre todo por la riqueza de lo que os va a contar Virginia, que pueden salir muchas dudas en el sentido de cómo, sobre todo de cómo se consigue lo que ella ha conseguido y cómo podemos ayudar nosotros desde el CEDEC con los materiales que tenemos. Pues por favor, para interrumpir. Nosotros hemos pensado una estructura, pero somos poquita gente, lo cual es muy bueno porque podemos debatir. Entonces, como ha dicho Pepe, como yo le comentaba a Sonia antes, en realidad yo soy un poco el telonero, quiero decir, la estrella la tenéis ahí, ¿verdad? Que entonces yo voy a hacer una pequeña introducción, después ella os va a contar su experiencia en el instituto y después, por mi parte, añadiremos una cuestión relativa a los recursos que comentaba Pepe antes. Mirad, lo que venimos a contaros es una mezcla fundamentalmente de todas las experiencias que Virginia ha llevado a cabo este año en segundo de bachillerato en la asignatura de Historia de España, desde el inicio, a través de 9 proyectos distintos por los que ha cubierto o está cubriendo, porque todavía no ha terminado toda la asignatura de Historia de España, y veréis ahora los productos que han generado los alumnos, veréis la metodología de trabajo que ellos han llevado a cabo, mezclado con parte de algunas de las experiencias ella ya las tiene publicadas en la página del CEDEC, por si queréis acceder. Por ejemplo, aprender sobre la guerra para rechazar la guerra. Silencio se graba, que ella os va a contar, quiero decir, además de lo que ella os cuente, las tenéis ahí detalladas, con los tipos de recursos que se han usado y todo eso. Y eso lo vamos a mezclar con un concepto, que es el concepto de recursos educativos abiertos, que todos conocéis porque os veo que sois gente formal y con conocimiento, que es la idea de que los materiales educativos ya no pueden ser una cosa cerrada, que se imprime, que se compra o que nos limita, sino que tienen que ser recursos como los que nosotros intentamos publicar, que yo puedo modificar, que puedo cambiar, que puedo compartir siguiendo unas determinadas reglas. De hecho, espero que lo podamos mostrar, parte de las experiencias que Virginia desarrolla funcionan de esa manera, con recursos a los que ya ha cedido, que ha adaptado y ha modificado. Digamos que, no sé si me quedaré alguno, que vamos a manejar 4 conceptos fundamentalmente, que son aprendizaje por proyecto, Flip Classroom, que todos lo conocéis, clase al revés o como se quiera decir, y recursos educativos abiertos, y luego el concepto de difusión, al que espero que podamos insistir porque para nosotros es una clave de todo lo que sea. Cuando estuvimos preparando la presentación vía telefónica y como íbamos pudiendo, le dimos muchas vueltas a cómo empezar, ¿no? Sabéis que cuando uno llega a una clase y está trabajando en un proyecto, pues tiene que buscar un recurso que llame la atención del personal, de los alumnos, porque si no, eso no consiguen engancharlo y ya el proyecto cogea desde el principio. Le dimos una vuelta, le dimos otro, pensábamos, bueno, pues podíamos poner la diapositiva, tal cosa, esto, lo otro. Y al final nos dimos cuenta de que nos estábamos dejando para atrás lo fundamental. Y es que, en realidad, Virginia y yo aquí somos unos intermediarios. Lo que queremos contaros es lo que un grupo de alumnos en un centro perdido en la mitad de la nada, como es Almagro, pues ha conseguido durante este año. Entonces los invitamos a que participaran en la jornada y ellos, como son un grupo estupendo, pues hicieron una cosa a partir de su espontaneidad y de algunas sugerencias que les hicimos, que... ¿Dónde teníamos esto, querido? No, que no pueda dar pánico, está preparado. Pensé que... Hicieron una cosa, si os vamos a pedir un favor, al principio vais a ver que hay saltos en el sonido del volumen. Al principio sí tenemos que estar un poquito atentos porque grabaron con microambiente, luego se va a subir mucho el sonido y luego va a bajar. Entonces, lo que os decía es que la mejor manera de hacer un resumen de lo que esta gente ha conseguido, yo creo que era con este vídeo que ellos han grabado. Que se lo dije a los niños y los niños se lo dije hoy y al rato ya estábamos con el iPad grabando por la clase. Entonces, claro, fue totalmente espontáneo. En que yo no les dije tenéis que decir esto y esto, sino que cada uno pues dijo qué es lo que hacían realmente en la clase. Y por eso a lo mejor el sonido va a estar un poco regular. Nos interesa también que miréis o que escuchéis lo que ellos han hecho y lo que han conseguido, y también en las escenas iniciales y finales os fijéis en el espacio en el que están trabajando, que será una cosa en la que luego Virginia insistirá mucho. Ahora cuando crucemos los dedos para que funcione el vídeo.
Sí, se hace un silencio tenso. A ver, dale mira de la diapositiva. O si no, que venga el hoy, que es el que lo hace funcionar. No funciona, Miguel Ángel. ¿Qué va de bueno? Antes sí, ¿no? ¿Cómo lo había abierto? ¿Lo había abierto como yo lo había abierto antes? No. Ahora te que tome aire para salir bien en el peso. Si no, de todas formas no tenemos el local, que tampoco lo vamos a tener entretenido. Ah, pues estaba ya abierto de cuando lo abrí. Pero es que no me acuerdo bien, ¿o qué? Yo creo que es el mismo que abriste, pero No, lo había abierto, ¿no? ese es. No pasa nada, no te preocupes. Y la mitad del orgulloso. Date a la 20, pues vamos, que pudiste de aquí a la 20. Ay, el genial y son cordobeses, ¿no? Tú dale, si Que no son vamos a cordobeses. te diré yo que con un coche robado. Pasa que lo demás. Yo sí, pero con Google. Ah, no, pero es que hemos entrado desde... Pero vamos, que nada. Perdonad, ¿eh? Todo ese momento te lo digo, dale. Que si no les ponemos un vídeo y luego nos contamos, pero no te preocupes. Sí, sí, ya, ahora. Tienes que quitar el primer también. Todo el clip, No lo veo solo. No. Que te no te voy a gustar. Si no va a bien, Pide de previsualizar, ¿no? Sí, dale. Dale, otra vez. Ahora. Ya. Es que tenemos que hacer ya Será por la otra transmisión que está a ti lo respeto. Ahora, espera. Ahora, espera. Dale. No. Pero ninguna. Cogerlo local porque no... Bueno, no pasa nada. Y es que te digo yo. A ver, ¿dónde hemos llegado? Y si no lo tenemos ahí, pero... Porque tengo las imágenes. No, pero esa es la segunda. Estos son las visualizaciones. Grave a veces que se termina. A ver, no, esto es. Y ya vimos la presentación. Bueno. Reestructuramos la mente, como decía, como yo le decía a Córdoba, a Virginia, con un coche robado no llegamos a ningún sitio. Así que, en vez de la presentación interactiva tan bonita que habéis visto y de la que os mandaremos el enlace,
lo haremos con una más tradicional y además Virginia será capaz de iros contando todo. Bueno, insisto, la idea es la misma, enseñaros al principio a través de la voz de los propios alumnos lo que ellos han hecho y han conseguido durante este año, y ya os ha contado Virginia muy por encima la historia de este vídeo. Cierra para que no entre tanta luz, ¿vale? Hola a todos, os saludamos desde Almagro. Yo soy Alejandro. Mi nombre es Lidia. Me llamo Santo. Y yo soy Ángela. Somos alumnos de segundo de bachillerato de IES Antonio Galvín de Almagro. Durante este curso, una de las asignaturas que hemos estudiado es Historia de España. La profesora nos planteó desde el principio que ella no enseñaba, sino que nosotros teníamos que aprender. Así que durante este curso nos hemos enfrentado a retos y desafíos diferentes. Como grabar programas de radio, Crear notas visuales, generar diarios de personajes históricos. Una de las tareas de este curso de Historia de España es hacer un visual thinking. Este es el mío. Gracias a él vamos a tratar este tema, que es la Constitución de 1869. Y para ello os voy a contar las distintas características que esta tuvo. La primera de ellas es la soberanía nacional, ya que el pueblo, mediante su voto, eligió a los representantes de las Cortes. Por otra parte, se aprobó el sufragio universal masculino, pero sin embargo solamente para los mayores de 25 años. Por otra parte estaba la división de poderes. En cuanto al poder judicial, estaba en el cuerpo de jueces independientes. El legislativo, en unas cortes bicamerales, donde ambas cámaras, el Congreso y el Senado, son elegidas por el cuerpo electoral. Y por última parte, el Ejecutivo estaba en manos del Consejo de Ministros. La monarquía presente durante esta Constitución era una monarquía parlamentaria, es decir, que los reyes tenían varias limitaciones. Y en último lugar, en esta Constitución se aprobó una amplia declaración de derechos, como era el de la libertad de expresión, la libertad de culto y uno muy novedoso en esta Constitución que fue la libertad de reunión y asociación. Estas son las características principales de esta Constitución. Producir programas de televisión con informativo. Atención, última hora. Ha ocurrido un atentado contra el Liceo de Barcelona. Se está cumpliendo el pánico, la gente se encuentra gritando. Pues mira, aquí encontramos a... Por favor, ¿puedo tener entrevistas con la José? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué digo que...? Pues estaba viendo una obra teatral y de repente se escuchó un sonido muy grande y la gente empezó a correr, hundió el pánico y se cayó el techo. No puedo decirlo con mi palabra. Por favor, cálmese, la Guardia Civil vendrá muy pronto y lo solucionará todo. Por favor, no he perdido a mi mujer. Se llama Fernanda. Fernanda con ojos azules. Por favor, encuéntrenla. Por favor, cálmese. Oh, mierda, me estoy llamando. Que el atentado se ha producido con los anarquistas, ¿no? Por favor, cálmese. Fernanda. Ángel, en directo, les seguimos informando sobre que está sucediendo en el liceo. Gracias. Hola, muy buenos días. Parece la semana. Estamos a 1 de agosto. Ya que se decretó de nuevo para enviar tropas a los territorios españoles, gustaría una huelga general contra el ejército. Estoy ordenada de anarquistas. Por favor, ¿puede concentrarnos en el ministro y decirnos qué está ocurriendo? O sea, ¿cuál es la cosa que se está ocurriendo? O sea, ¿qué ocurre todo esto? bueno, la verdad es que mis compatriotas y yo estamos luchando contra la tiranía del poder despótico que está ejerciendo el Estado con su militarismo. ¿Creéis que vais a conseguir algo? O sea, con todo esto que está sucediendo, ¿creéis que vais a conseguir? Bueno, la verdad es que tenemos dos objetivos. En primer lugar, separar el Estado y la Iglesia, deben estar separados siempre. Y en segundo lugar, nuestro objetivo es hacer que el Estado y la Iglesia tengan el poder. El poder es del pueblo. El pueblo ejerce el derecho a ejercer el poder. Y el pueblo es el que decide si seguir con el gobierno presente o eliminarlo debido a sus medidas despóticas. Pero todos los muertos, todos los accidentes civiles que estáis provocando, ¿no es lógico? Son necesarios. Esos muertos responden a la llamada del bien común, a conseguir que la voluntad general se imponga ante la voluntad de unos pocos. Vale, muchas gracias por esa entrevista. Ya voy a marcharse. Bueno, Ángela Fernández está en directo. Os seguiremos comunicando tras lo que pase esta semana.
los proyectos. Hemos aprendido en equipo y hemos compartido todo lo que hemos aprendido para que así nuestros compañeros y muchas otras personas puedan aprovecharse de lo que hemos hecho. Esto es Historia de España en el Calvín. ¿Quieres saber qué pasa en nuestras aulas? Visita nuestro blog en la página de la profesora. Podéis ver nuestros proyectos a través de nuestros hashtags. Visitarnos en 2BCS Calvín y 2BCT Calvín. También seguir el Twitter de la profesora. Escribo esto para que en un futuro la gente sepa qué pasó realmente y cómo era mi situación. 4 de septiembre de 1880. Las cosas van demasiado mal en casa. Mi padre es un turista jornalero que no tiene apenas trabajo y desde la muerte de mi madre hace ya 4 años yo he tenido que hacerme responsable de cuidar de la casa y de mis 2 hermanos aquí. Solo tengo 17 años, pero a pesar de mi corta edad, creo que el gobierno tiene la culpa de todo. Tienen abandonada a la gente de pie. Lo peor es que la situación no es solo mala aquí en Andalucía, sino que por lo que debo hablar a hombres y mujeres en la calle, la situación es mala en toda España. No sé qué voy a hacer para ayudar a mi familia y que podamos tener un plato de comida todos los días, pero tengo claro que con un gobierno lleno de ineptos no vamos a cambiar nada. Tenemos que cambiar las cosas, es una necesidad. Estoy harta de escuchar a mi padre llorar por las noches cuando piensa que nadie lo oye, y de verlo luego intentando mantenernos en pie siempre, con esa sonrisa, para que no nos derrumbemos entre tanta miseria. Estoy harta de tener que poner excusas a mis hermanos cuando no tengo nada que ofrecerles. No quiero llevar esta vida siempre, porque no es la vida que merezco. Ni yo, ni nadie. Ya veré qué puedo hacer para cambiar las cosas y ayudar. Seguiré escribiendo, contándote cómo continúa la situación. Gracias por escucharnos y gracias por ofrecer a vuestros alumnos la oportunidad de aprender como nosotros. Como veis, estos niños están todavía, porque me contaba Virginia que aún andan embarcados en un último proyecto, han estado aprendiendo historia, produciendo, creando. Lo vais a ver, os lo va a contar ella, creando vídeos, creando testimonios escritos de personajes históricos, grabando entrevistas de radio a personajes históricos, pero no porque sí, sino como aplicación de un proyecto cuyo modelo ella os va a enseñar. Queríamos pediros un favor durante la charla, aquellos que seáis tuiteros, ellos al final del vídeo os han dado los 2 hashtags que usan como referencia, así que si sois tan amables de ir enviando algún mensaje de hemos visto vuestros proyectos, nos han encantado, o no nos gustan, o se oía mal, o en fin, lo que queráis, pues están los 2 de ellos, el nuestro, porque así lo ve mi jefe, a vosotros os da igual y a mí me solucionáis la vida, y luego de los niños que habéis visto, Virginia ha seleccionado, digamos, a los 3 más activos o más sensatos en Twitter. Y si queréis, lo subo un momentito. Mira, es 2BCT Calvín, 2BCS Calvín, Proyecto de Día, y luego estas 3 criaturas, pues si queréis mandarles ahora algún mensaje, aunque alguno de ellos andará dormido, queréis irle comentando a lo largo de la charla, seguro que os contestan, y hacemos de la charla una cosa viva y un poco interactiva. Pero no sé, yo creo que sí. Es esto, y luego los tres tags que son BCT Calvín, BCS Calvín y Proyecto de Día. Habéis visto la idea, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño resumen ahora de lo que es la aplicación o la base metodológica de esto, y después Virginia, con su habitual capacidad, os va a contar cómo organizaba todo este trabajo. Mirad, la idea básica, me vais a dejar un momento porque al tener que recurrir al plan B, tengo que encontrar la presentación. Esta. No sé si tenéis instalado aquí, bueno, lo abrimos con PPTX. Ahí está. Esto no le dais mucho caso, esto. La foto de la tortilla no le dais mucho caso porque es un pequeño error, pero tiene su explicación. Mirad, el que aprendemos yo creo que no es necesario insistirlo, lo habéis visto, es decir, es Historia de España en segundo de bachillerato, ya lo hemos contado. Virginia dividió el temario en 9 proyectos aproximadamente, y en cada uno de esos proyectos se iba tratando uno de los temas que están en los contenidos. Por lo tanto, yo creo que no es necesario insistir en eso. Lo interesante sí es, para los que no lo conozcáis,
el cómo aprendemos y el siguiente apartado. No sé si hay alguien aquí que no sea capaz de explicar qué es Flip Classroom, o que no lo conozca, no lo haya visto. Todos lo conocéis, ¿verdad? Veo caras así de estupefacción. ¿Hay alguien que no sea yo, que lo explico muy mal, que se atreva a explicar qué es Flip Classroom? Invierte la clase, hazlo al revés, ya está. Bueno, y eso explicado así en cristiano, quiero decir, para la gente que no conoce el tema. Pues justo al revés, normalmente nosotros explicamos en clase y el niño luego le manda sus tareitas para que la haga en casa. Hazlo al revés, no exactamente al revés, pero algo así. Sí. Mirad, para el que no lo conozca, Flip Classroom, todo esto, estas imágenes lo vais a tener. Es una moda, entre comillas, entender la palabra moda, una tendencia, perdón, que no me salía. Pedagógica viene, si veis, se publicaron artículos de la Khan Academy de Estados Unidos, se publicó en El Mundo, en El País, en varios medios de comunicación. La idea era tan simple como lo que ha dicho Eloy, dedicar la clase a hacer actividades para que los niños profundicen, trabajen aquello que tienen que estudiar, creen productos como los que habéis visto. Y claro, la pregunta que hay que resolver es, bueno, y entonces los contenidos básicos del tema, ¿dónde se los dan? Pues en principio lo que hacían los de la Khan Academy era dar unos vídeos muy breves con información básica de no más de 2-3 minutos, que los alumnos de cualquier nivel, esto se empezó utilizando en educación de adultos y luego fue descendiendo, ven en su casa o si estamos con niños de primaria en un momento inicial de la clase, y de donde ellos extraen la información básica. ¿Vale? No sé si he conseguido más o menos transmitir la idea. La idea es que yo no dedico la clase a explicar contenidos como tales, sino que ese espacio queda reservado para que los alumnos lo trabajen en su casa. Seguro que en esos cerebros brillantes está surgiendo la pregunta de ¿cómo me aseguro yo de que estos niños han visto los vídeos? Pues, como explicará Virginia, hay formas de incluir en esos vídeos pequeños cuestionarios e incluso de que tú tengas una información de quién ha entrado a ver el vídeo o no. Mira, plasmado en un recurso sería una cosa... Incluso... Sí. Incluso no tienen por qué hacerlo en casa, lo digo por el problema que hay ahora con los bebés, que son vídeos pequeños, no sé si conocéis las TED Talks, ¿las conocéis? Bueno, son charlas pequeñitas de 5, 10, 15 minutos, en esos 5, 10, 15 minutos dejáis explicada la clase, y luego el niño trabaja eso que ha aprendido pues con el Puzzle, con un montón de aplicaciones que pueden emplearse sin que lo tengan que trabajar en casa. Porque si ponéis 15 minutos por 6 clases que tiene el niño, al final resulta que el niño va a trabajar hora y media en su casa nada más que eso. Más luego lo que trabaja en el instituto, porque que se puede hacer en la misma clase, es lo que os quiero decir. Lo que pasa es que yo solamente, el padre es la primera sesión. Yo empiezo el proyecto y solamente mando un padre por proyecto. Mando un padre donde hay a lo mejor 10 preguntas. Eso tiene un cuestionario que se le inserta, luego vaya a ver una imagen. Y ese cuestionario me dice a mí la respuesta, cuántas veces ha visto el vídeo cada vez, y le salen a ellos todas las respuestas y yo se las corrijo. Claro, si tengo que corregir 40 vídeos antes de la primera sesión, ¿no? Y ponerle la nota, ellos tienen ya su nota, y al día siguiente ya la clase se dedica a una puesta en común de lo que han sido esos contenidos mínimos, donde preguntar las dudas, donde vamos luego ya a través del proyecto, vamos metiéndonos más en profundidad en lo que es el tema, pero luego ya con un proceso de investigación más grupal, ¿vale? Con más trabajo cooperativo. Pues si a lo mejor nos sirve para aclarar la idea, sin que os sirva para, digamos, daros una oleada de información. Si eso lo estructuráramos en una unidad didáctica, por ejemplo esta que se llama Querido Diario, donde los alumnos tenían que escribir esos diarios que habéis oído al final de un personaje de la restauración que está contando en primera persona su experiencia personal, pues un modelo Flip sería algo como esto. Yo les hago una breve introducción, les cuento el tema que vamos a ver, digo les cuento porque esto tiene un formato de semi-presentación. Y nada más empezar esa introducción, yo les pido que consulten algunos, o todos, o algunos de estos vídeos donde yo les he reducido, les he buscado, o he hecho yo, un vídeo muy breve con la información clave de ese tema. Pues mira, el primero me parece que son 5 minutos, y cuenta todo lo que fue la restauración, el sistema canovista, el momento crítico de la crisis del imperio, y a través de unas preguntas, como decía Virginia, ya suponemos que tenemos la información básica. Y luego, una vez que yo me he asegurado, digamos, de que la base está en clase, yo dedico las 3, 4, 5 o 2 sesiones de clase, la que tenga,
a trabajar el proyecto que yo les estoy planteando, que en este caso, y veréis luego una plasmación, es un diario como el que habéis visto o el que habéis oído. No sé si queda un poquito más claro, ¿no? La idea parece básica, pero luego, como veis, tiene mucha profundidad. Pues lo que se maneja en nuestros proyectos, como os decía, por un lado, es eso, el modelo FLIP, que afortunadamente, bueno, pues, espero que os haya quedado claro. Vamos, claro, haber conseguido explicarlo medianamente bien. Y el otro elemento, la otra pata, yo creo que sí la conocéis, de aprendizaje basado en proyectos. Me imagino que os han hablado mucho y tenéis ideas. No sé por aquí, que veo movimientos de cabeza afirmativos. Si alguno tuvierais que explicar qué era aprendizaje en proyectos, ¿cómo lo explicaríais? Pues lo que se llama otro silencio tenso. No sé si... Perdón, ¿tu nombre? Es que no... Yo lo conozco porque lo están llevando a cabo con mi hija, vamos. Ajá. Entonces, no porque yo lo haya puesto en práctica, porque es complicado a veces con los currículums de bachillerato poner en práctica esto, porque no viene lo que estamos hablando de los contenidos. Entonces, los niños seleccionan de lo que van a trabajar o plantean el tema, lo votan en una asamblea, lo eligen y allí los conocimientos, los contenidos están alrededor de la idea del proyecto, ¿no? Por ejemplo, han trabajado dinosaurios o ahora están trabajando el cuerpo humano. Pues, desde ahí hacen matemáticas, desde ahí hacen lengua, siempre en torno a la idea, y los niños hacen pequeñas investigaciones, llevan pequeños trabajos y ahí está la idea. Es muy interesante, a mí me parece que... ¿Tu hijo en qué nivel está? Muy pequeña, está en 4 años, está en infantil. Es muy interesante cómo lo hace, lleva una cantidad por parte del profesorado enorme de material y que estaría muy bien, hombre, yo lo veo muy factible ciertas cosas en secundaria, pero el problema que le veo en bachillerato es lo que estábamos hablando de, hombre, van a quitar la selectividad, pero bueno, habrá otra prueba. El problema que yo le veo de insertar estas cosas es los contenidos, cómo podemos, cuando estaba explicando, yo estaba pensando en mi clase de geografía, ¿cómo podría yo llevar a cabo alguna de las cosas que estabais comentando? Eso se lo voy preguntando ahora a la lista. Yo incluso creo que hay otro problema más importante, coincidiendo también contigo, que es el que nos desnudemos intelectualmente todo el equipo educativo que va a desarrollar ese aprendizaje por proyecto. En España, desgraciadamente, yo ya tengo canas por ahí, en España, desgraciadamente, no estamos acostumbrados a trabajar cooperativamente en el equipo. Entonces, eso es digo, en la mayor parte de los departamentos didácticos de los centros. Entonces, si esto se va a hacer por una persona individual o proyectos individuales, están condenados en la mayor parte a fracaso. Esto tiene que ser un cambio de mentalidad que cunda realmente y que se arraigue en los departamentos didácticos de todos los centros y que poquito a poquito, obviamente, pero que vayamos rompiendo esa inercia que nos lleva a hacer lo contrario. Y luego, evidentemente, lo que ha dicho la compañera me parece muy importante, que es que si vamos a enseñar de una manera, con una metodología donde se le va a dar la prioridad al alumnado, pero luego nos vamos a encontrar, en el caso de bachillerato, con unas pruebas que evidentemente no se adecúan a esa metodología, pues evidentemente lo estamos haciendo como conejillos de indias a los niños. Y eso es un problema que habrá que abordarlo y solucionarlo. Los chicos han hecho su examen. Eso te iba a preguntar, pero cuando terminar, es decir, ¿qué experiencia la has desarrollado durante varios años? ¿Qué resultados han tenido esos alumnos con respecto a las demás clases que no hayan tenido otro resultado? Si tú en esa clase, en ese centro tuyo, eres del departamento la única que está trabajando así, o has podido implicar al resto la única que está trabajando así soy yo. Claro, eso es lo que yo te estaba diciendo. En el departamento de historia soy yo, luego en el departamento de FOR, pues también en el departamento de historia soy yo. Hay una persona también que se va a jubilar dentro de 2 años, pues dice que no solamente ahora le tocaremos así, ya lo hemos dicho muchas veces que somos islas en los centros, pero con respecto al temario, yo sé perfectamente que el temario lo han sacado adelante porque luego lo han demostrado. La única diferencia que hay es que para mí la nota final no es la nota de un examen de un trimestre, tienen una única nota. Y yo solamente conozco el trabajo de un alumno porque un día de 9 a 10 vomitó un examen y ya no sé nada más de ese alumno. Mi hija está en segundo de bachillerato, estamos con las tensiones de examen. Y solamente tiene una nota en Historia de España, una nota de todo el trimestre. Digo, pero no ha hecho nada más, él no te ha oído hablar, no ha entregado nada, nada.
La diferencia que hay es que ellos han aprendido la parte teórica, como he dicho antes, va en ese vídeo donde hay una información previa, donde yo les voy seleccionando qué es lo que quiero que vayan diciéndome. Si está hablando ahí y se ve en un vídeo, por ejemplo, lo que era la de Barcelona de 1909, cuando pone ahí yo digo causa, desarrollo, consecuencia, relacionamiento con tal, y lo vamos haciendo. Y luego en la puesta en común se van haciendo. Y luego aparte les dirijo un poco la investigación y lo que hacen es que ellos elaboran de cada tema un informe. Es decir, el tema no se lo doy yo hecho, sino que ellos, a partir de un guión, se elaboran su propio tema. Y cada uno se ha creado su propio libro de texto. Cada uno tiene sus temas. Y esos temas son supervisados por mí. Y salen esos temas. Y uno lo han hecho mejor. Esto no quiere decir que todo el mundo vaya a probar, lógicamente. Uno lo han hecho mejor y otro lo han hecho peor. Y ellos dicen que eso lo han aprendido mejor y le ha costado menos trabajo que cuando han tenido que estar delante del libro memorizando. Si me permitís, pero que yo ahora me pregunto, ¿sigo haciendo el examen por dar respuesta cuando la gente me pregunta? Porque en mi idea, eso de que memoricen, ¿para qué quiero memorizar una cosa que pasado mañana a lo mejor se me va a olvidar cuando hoy puedo acceder a la información tal cual? Y para selectividad. Ahí, vale. Cuando empecé a ver, yo por complementario era, si queréis, compartir fuera. Cuando empecé a ver metodología por proyecto, hay una cosa que es importante y es que hay muchas diferencias a la hora de aplicarla. Quiero decir, a mí me consta que hay gente que cuando habla de ABP, pues parece que tiene que ser por obligación una cosa totalmente abierta, en el que los alumnos deciden, en el que se plantean los temas. Si vosotros leéis la bibliografía que hay de aprendizaje por proyecto, esto es una traducción de un artículo se llama el BIE, me parece, el Bath Institute for Education, que son un poco los referentes del aprendizaje por proyecto, sobre todo porque ellos en Estados Unidos tienen muchos centros tutorizados. Y ellos, hay una cosa en la que insisten mucho y es en la flexibilidad de la metodología, es decir, no todo tiene por qué ser abierto, tenemos que adaptarnos el nivel de apertura que le demos a nuestros proyectos tiene que adaptarse al personal con el que estamos trabajando. Cuando empezamos a trabajar por proyectos, el primer día que llegamos a una hora no le podemos decir a los alumnos, oye, que tenéis que hacer un diario de un personaje para tal día. ¿Cómo? Eso es el último. O sea, el momento inicial está todo mucho más marcado, mucho más dirigido. Cuando estamos en segundo de bachillerato tenemos muy claro que los proyectos, como ha hecho Virginia, no pueden ser totalmente abiertos. Ella, igual que alguien programa con el libro o programa poniendo películas, se ha sentado, me imagino que ha sido así, ha dicho, vale, pues para este año tengo que ver estos 10 temas. Pues como tengo que ver estos 10 temas, para este tema este proyecto, para este el otro y para este el otro. Es decir, el grado de apertura, por favor, y la flexibilidad esa que se da es totalmente adaptable, es decir, ellos mismos lo dicen. No sé qué ibais a comentar, perdón. Sí, hombre, yo con respecto a lo que has dicho de una nota, los profesores que eran ahora mismo Historia de España, Geografía, bachillerato, yo creo que de eso deben de quedar un poco. Valorar a un alumno por una sola nota, yo creo que deben de quedar poco, ¿no? A mí me preocupan también dos cosas, lo que estoy diciendo. Trabajar por proyectos está bien, pero después están conexionadas las distintas etapas con los alumnos que trabajan por proyectos, porque eso a mí me parece un enorme problema. Un alumno que trabaja, por ejemplo, con 4 años, después esté en primaria, y después llega a un centro donde le cambien total y absolutamente la metodología, para el alumno tiene que ser... Sí, pero si nosotros, fue la otra vez aquí en Córdoba, ¿no?, donde estuvimos diciendo muchas veces, estas niñas a lo mejor nos puede incluso marearnos si entran a mi clase, el proyecto, entran a la clase de filosofía, memorizo un tema, entro a ¿no?, que tendría que ser más o menos como que estuviera todo dirigido, pero es que esto tiene que ser, como he dicho, poco a poco, que desde el equipo directivo también, yo como también estoy en el equipo directivo, soy jefe de estudio, pues como que también esto hay potenciarlo un poco, por eso hemos creado esa aula de proyectos que no había un sitio donde trabajar, donde cada grupo tenga un ordenador, que puedan estar a la mesa en grupo como lo hemos hecho, que podamos acceder a él en todas las horas que queramos. Ahora intentar poner, pues cada jornada cultural empezar a poner un proyecto para que se implique más departamentos, pero claro que eso, como ha dicho muy bien el compañero, tiene que ser poco a poco, pero hay que intentar hacerlo. Y en tercer lugar,
¿Cómo conexionáis esto con los nuevos planteamientos legislativos de la LOMCE? ¿Con los nuevos? Sí, con la nueva ley educativa. Con la LOMCE, con lo mismo, nosotros trabajamos las competencias igual. Yo cuando cojo algún proyecto que estoy haciendo bueno, ahora... las competencias incluso a mí me parece muy bien, ¿no? Pero que después cuando llega el padre y la madre ya no es tanto... Y no podemos estar por ahí, el padre y la madre. Sí, bueno, yo el padre y la madre no deciden. Vale, el padre y la madre no deciden tal, pero te dice que mi niño aprueba o mi niño suspende. Y eso también es importante. Tú al padre yo le digo que cómo se plantea esta relación, no que si se haga o no se haga. Mira, hay varias cosas. A nivel legislativo, aparte de la LOMCE, hay otras referencias y a lo mejor es interesante cuando tenemos que defender nuestras propuestas empezar a manejarlas también para poder justificar lo que estamos haciendo, que es importante. Mira, no es una norma, es una orden, quiero decir, no es una recomendación, no es una resolución, es una orden del propio Ministerio de Educación a nivel global que habla de esto, habla de cómo tenemos que relacionar las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en los 3 niveles de la educación primaria, la educación básica y luego el bachillerato. Y ya sé que leer textos legales es una cosa horrorosa que nadie hace, empezando por los políticos, pero en este caso la recomiendo, porque habla de todo esto, de cómo tenemos que incluir las competencias, de por qué tenemos que incluirlas y además dice explícitamente que hay que empezar a trabajar por proyectos y con otras metodologías, no cita solo el trabajo por proyectos. Y esto también es normativa. No es un texto muy largo, comparado con la LOMCE es nada, es un relato corto. Vamos, relato, no tiene ni hilo narrativo, ni tensión dramática, ni nada, os podéis imaginar, pero quiero deciros que es muy interesante en su contenido. Y con respecto al tema de la dispersión que ocurre en los centros, mira, esto ya es una reflexión personal y además una constatación. Hay una clave que esa no podemos resolver ninguno de los que tenemos aquí, pero que la experiencia me ha demostrado que es cierta, y es que esto solo sale adelante en los centros donde el equipo directivo se convence y lo impulsa. En ese sentido de cómo empezar a conseguir la coherencia que comentaba, y es decir, que un niño no salte de primero de la ESO trabajar de una manera, segundo de la ESO de otra, tercero de repente llega otro profesor nuevo. Yo conozco varias experiencias, pero si alguien quiere mirar, incluso consultarle a futuro en Extremadura, que yo conozco un poco más porque a veces damos formación, hay un instituto, que es el Instituto Jaranda, que está en Cáceres, en Jarandilla, que ellos llevan 3 años ya, en gran parte por el impulso y el empuje del equipo directivo, estableciendo desde primero hasta tercero, creo que van ya, la metodología de trabajo por proyectos. Lo interesante de esto, de cara a lo que comentábamos, es la sistemática que ellos han establecido, cómo informan a los padres, cómo les explican lo que se está haciendo con sus hijos y se va a hacer, cómo organizan para que todos los profesores más o menos sigan una línea común. Y, insisto, se está haciendo, hay más centros que lo llevan a cabo, aquí en Andalucía me imagino que lo habrá también, tenéis, creo que es Cartama, ¿no? Cartama, que es un modelo de cómo organizar un centro a partir de eso. También para cuando tengamos que defender propuestas y nos digan que si somos unos iluminados. Entonces, por daros ideas, insisto, hay referentes legales que nos guían y que además nos sirven de soporte y que si leéis la ley nos dice que, nos obliga a que tenemos que empezar a pensar en programar así y nos dice cómo podemos hacerlo. Hay referentes reales de centros que lo están haciendo y que se están organizando, que podemos copiar, que podemos proponer. Y hay referentes individuales. En muchos centros, y esto Virginia os lo va a contar ahora, yo me voy a callar porque tiendo a hablar demasiado, en muchos centros los paracaidistas siguen estando, es decir, y esto lo hablábamos en el otro encuentro. Si algunos animáis a hacer alguna experiencia de esta, vais a tener que sentaros y hacerlo vosotros y programarlo para vuestras horas de clase. Luego se va a sumar gente, porque siempre pasa, pero en principio el primer empujón es ese, no hay más caca. Didi, voy poniendo no, que desde que ha empezado la charla, yo estaba pensando en los 2 grupos que tengo, ¿no? Tengo un grupo con 12 alumnos donde veo muchísimas posibilidades de hacer esto, porque es un grupo reducido y demás. Bueno, le estoy dando geografía, con lo cual tendría que darle más vueltas, pero tengo un grupo de 30 alumnos. Claro, ¿y cómo se lleva a cabo esto? Y luego, no es ya solo porque tú has dicho, yo he puesto 3 alumnos que se implican más.
No, pero eso es que se implican más. No, quiero decir, si yo entiendo, yo tengo 30 alumnos. De ese grupo, digamos que 10 o 12, sé que yo le propongo cualquier cosa de estas, y sí, pero tengo otros tantos, que es como la mesa, vamos. Hay diferencia. Lo que te quiero decir, porque ese es el problema que tenemos en bachillerato, la ratio. Y luego, referente a lo que ha dicho mi compañero Paco, que estoy totalmente de acuerdo con él, yo empecé a trabajar en Madrid y allí se trabajaba mucho en equipo. Pero muchísimo, nos intentábamos ponernos de acuerdo, los que estábamos en el mismo nivel intentábamos hacer las mismas cosas, no siempre se conseguía porque cada uno, pero se trabajaba mucho más. Y cuando llegué a Andalucía me sorprendí, pues yo le pregunté, al primer centro que llegué, le pregunté a mi compañera de departamento, digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué tienes planteado? Dice, no, tú lo que tú quieras, o sea, un individualismo absoluto, o sea, nada de conexión, y eso me llamó la atención. Y en todos los centros que voy, porque voy rolando, pues no he visto ese trabajo, y eso es muy complicado, porque es lo que ha comentado Paco, que no estamos nada acostumbrados. Al hilo de lo que tú dices, en Aranda y en otros centros que hay en Talavera y en otros, ellos han establecido un horario de coordinación de equipos docentes de grupos, me refiero. De momento solo han tenido que currar en una especie de séptima hora extraña que han programado, pero para hacer lo que tú dices, ellos hacen ya menos reuniones de departamento y más reuniones de equipos docentes. Se juntan una vez por semana o cada 15 días y programan. O sea, te quiero decir, ya te he dicho que de hecho estos compañeros, siendo un centro ya con experiencia, han tenido que meterlo en una especie de séptimo periodo un poco raro en el horario, ¿no? Digo, para un equipo directivo es como, bueno, hacer una 13-14 para meterle una hora más. Pero va en ese sentido que tú dices. Perdón. Me gustaría saber un poco, siento que no estén aquí porque hay dos representantes de Liga de Averroes. Yo tengo conocimiento de que la gente en secundaria están trabajando aquí en el Averroes con proyectos, que además pensaba que iban a lo mejor a estar algo, o Ramón o alguien, porque además me parece interesante porque están trabajando, por lo menos por lo que tengo de referencia indirecta, están trabajando por equipos educativos y demás por temas. Por ejemplo, me dijeron que estaban trabajando el Guadalquivir en primero, por ejemplo, la cocina, no sé si en segundo y en tercero. Eso sí que hubiese sido interesante, porque yo, no sé, pienso en mi alrededor y es muy difícil trabajar. Estamos hablando de secundaria, ¿no, Pablo? Sí, es secundaria. Lógicamente, yo en bachillerato lo que estáis diciendo casi me lo... Bueno, pero sobre todo en segundo de bachillerato, ¿no? Lo obvio, ¿no? Pero vamos, que siempre primero. Nunca he sido una profesora que ha explicado en la clase y los niños que se han callado y ya está. Yo siempre, mi clase había empezado con una batería de preguntas y una información que yo le daba. Antes era un libro de texto, ahora internet. O sea, yo nunca he sido que he llegado allí y he dicho, a ver, Colón descubrió y ellos así sentados. No, yo siempre he corregido a partir de sus respuestas. Entonces yo no he tenido que hacer ese cambio de mente, porque yo nunca he sido 5 horas con Mario cuando llega allí suelta el monólogo, ¿no? Siempre ha sido, yo he corregido a partir de lo que ellos corregían. Yo nunca he mandado tarea que hagan los ejercicios fuera de la clase, porque ¿para qué quiero que estén en la biblioteca copiándose los ejercicios? Entonces yo siempre he mandado aquí esta hora, una hora, que hacen los ejercicios antes, cuando no saben nada, y otra hora, la siguiente hora, corregíamos a partir de la corrección de esos ejercicios, pero cada uno iba diciendo su respuesta y a partir de ahí, al siguiente, ellos elaboraban su tema. Ellos siempre han elaborado los temas. Yo nunca le he dado elaborar los temas a los niños. Si os parece, y además me lo han hecho siempre, lo que han hecho la selectividad, lo han hecho bien, porque cuando tú le presentaste a la oposición, yo por lo menos cuando yo me presenté a la mía, el tema que mejor llevaba a preparar es el que me hice yo, no el del CEI, o el de Magíster, o el de... Si os parece, al hilo de eso, lo he hecho al revés, entonces... guardamos la referencia a la Averroes y la dejamos porque luego Virginia va a contar una cosa. Yo creo que ya que estás contando la metodología sería lo de los niños, de la hora del proyecto, que explican perfectamente esto. Yo creo que sería interesante que le hicieran un resumen de los 10 proyectos y luego le mostramos un poco cómo la información que tú le das a los alumnos con los queridos diarios y todo eso. Lo vas a tener que contar porque ya sabes que el enlace anda por regular. Aquí hemos puesto 10 proyectos que hemos hecho, ¿vale? Nosotros hemos cogido toda la historia. Aquí hay algunos que no son de tercero de bachillerato, son de tercero de la ESO. Si antes habéis dicho que hay que ver con el temario, que cómo iba a llegar, hay una dificultad más. ¿En qué tema empezáis vosotros Historia de España de segundo de bachillerato? ¿Qué tema empezáis? Del siglo XVIII. Vale, pues yo empiezo en Roma. Y me entra en selectividad. Bueno, aquí el programa oficialmente hay que comenzar en el
Lo que pasa es que una cosa es, hay que diferenciar entre aprobar la asignatura de segundo. Claro, eso es otra cosa que digo yo siempre, que primero hay que aprobarla. Eso. O cualquier programa de la asignatura de la prehistoria hasta la época, hasta la historia actual. Efectivamente. Y luego en el selectividad del 18 hasta la época actual, porque son dos cosas. En Castilla-La Mancha. Nos hemos quejado, los que damos la pública, nos hemos quejado siempre de que la mayor parte de los privados no es ya que empiezan en el 18, sino que como en Andalucía está dividido en dos bloques, la opción A y la opción B, los preparan o bien solamente los 6 temas de edad, o el 19 o el 20. Y eso lo hemos defendido, luego se lo hemos dicho a la inspección, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, pero la situación sigue en un impasse de mejor no menear. Mejor no menear. Eso pasó en Castilla-La Mancha, pero ahora se decidió que empezamos nosotros. Entonces, ¿qué hice? El primer proyecto, que duró un trimestre, que era como el inicio de cómo íbamos a trabajar, era, digamos, las raíces de la historia de España. Las raíces de la historia de España lo que hice fue formar los grupos, y se formaron 4 o 5 grupos, y cada uno iba a hacer, uno hacía el Imperio Romano, otro hacía la Edad Media, otro hacía el musulmán, cada uno hizo uno hasta llegar al siglo XVIII. ¿Qué tuvieron que hacer de ahí? Tuvieron que hacer varias actividades. Yo siempre le digo, tenemos que saber cronología, tenemos que saber un eje cronológico. Hicieron un eje cronológico, primero que buscamos acontecimientos, buscamos hechos y los ponemos, estoy pecando y ponemos todos los acontecimientos. Hicieron un eje cronológico. Siguiente cosa que tenéis que saber siempre, los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? No solamente Carlos V, sino el agricultor o la persona de a pie. Tuvieron que hacer una infografía con protagonistas, con qué era lo que hacían cada uno de ellos. Eso es difícil. Eso es mejor que tener que estudiar de memoria qué hizo cada persona, porque ellos tienen que seleccionar con pocas palabras qué es lo que hizo. No me vale principal, pintor, y al final no han dicho nada de lo que ha hecho. Y tercero, cada uno de los acontecimientos, qué acontecimientos sucedieron, que hubiese un periódico, qué pasó, y ahora de cada cosa pone el titular de la noticia y hicieron 4 actividades. Una vez que tenían infografía de los personajes, el eje cronológico, más un puzzle, que es como un tablero, con todo lo que eran los conceptos nuevos, feudalismo, sociedad estamental, liberalismo económico, tenían todos los elementos para ya poder ellos exponerlo. Cada grupo puso el tema que tenía que exponer. Y lo grabaron, hicieron un vídeo como si fuesen a hacer ellos la Flip Classroom y los he llevado a cuarto de la ESO. Cuando yo he explicado en cuarto de la ESO ese tema, no lo he explicado yo, lo han explicado ellos. ¿Cuándo han aprendido más? Como bien sabéis todo con la pirámide esta, de lo que olvido, lo que hago, o sea que cuando yo lo explico, es cuando me lo sé. Pero también tenemos que partir de una cosa. Ellos, te digo que siempre tienen la presentación, que lo estoy haciendo yo fatal porque siempre le digo a ellos, interactúa con la presentación, ¿no? Y entonces se ponen aquí así y ni siquiera las miran. Tampoco tienen que estar memorizando todos los datos, porque cuando nosotros estamos dando una conferencia no memorizamos todos los datos. Hay cosas que se tienen que aprender y otras que son, yo le digo, de que sirve de trivia, y ya está, no necesitan más. Eso fue el primer tema. Crearon sus propias videolecciones para compañeros de cuarto de ESO, y claro, se preocupaban porque decían, es que mi hermana está en cuarto de la ESO, a ver cómo se lo puedo poner yo a ella para que lo entienda. Entonces se implicaron muchísimo, y ya el día que fue la exposición, ya porque le prepararon un cuestionario que contestaban los niños en el momento, o sea que eso les gustó mucho. Y una preguntilla. Y esa dedicación extra creativa por parte de los alumnos, y además me parece magnífica, que han tenido que hacer con tu asignatura. ¿Has tenido quejas de los otros profesores de otra asignatura porque le ha quitado tiempo? Es que lo hago en la clase, yo no mando casi nada afuera. ¿Y con 3 horas a la semana puedes desarrollar todo eso? Pues sí, ya tiene una... Le mando poquísimo, nunca he querido mandar, y además los míos están en segundo bachillerato y les digo yo. Algo que lo que te he dicho antes, lo puedes trabajar en la clase. Sí, pero, hombre, se puede... Bueno, no sé si conocéis a Domingo Chica. Se puede, Si conocéis a Domingo Chica, el otro día daba una lección magistral sobre cómo no mandar tareas para la casa, sino que lo hagan allí. Y Domingo Chica está en un concertado de esto de... Yo que nunca he mandado tareas, que resulta... Es que exactamente esto... que si ha probado hacerlo en la clase. En segundo bachillerato no. Sí, pero si yo no lo cuestiono, pero no digo que no se haga. Me está diciendo que si ese señor Domingo Chica... Domingo Chica, y ella misma, Virginia, que está
dando fe de ello, yo te creo totalmente. De todas maneras, yo este grupo de segundo de bachillerato yo lo he tenido en tercero, en cuarto, en primero de bachillerato. Y yo antes lo hacía con el libro de texto, yo me llevaba a lo mejor 5 o 6 editoriales. Y estaban ahí los libros. Yo el grupo, digo, esto tenéis, dentro de 3 clases, pues tenéis que hacer esta clase, dedicarlo a esta y a esta. A la tercera, me lo dais. Y uno lo hace mejor, otro lo hace peor, otro... Pero ya eso de lo que el siguiente... Un segundito. Si queréis ver otro contraste de experiencia, esta está publicada hace mucho tiempo. Hay otro profesor que es andaluz, lo conocéis, que es Manuel Jesús Fernández, y él publicó también de segundo de bachillerato, digo, para que veáis cómo es posible, su experiencia durante un curso trabajando flip, con, digamos, una línea diferente a la que me está contando Virginia, pero en el mismo sentido. Y incluso él, no sé si lo pone en el artículo, pero sí lo tiene publicado, analiza los resultados en selectividad, digamos, antes y después de esta experiencia, el año anterior, el curso exterior, el curso posterior, y no solo no empeoraron ni se mantuvieron, sino que mejoraron. Pero lo interesante no es esto, sino que veáis toda la estructura de trabajo en clase. Él decía una cosa al hilo de lo que comentabais, sobre todo para segundo de bachillerato, que a mí me ha pasado y a muchos de los que estáis aquí también. Y es que cuando yo llegaba a explicar no me hacían caso, porque mi asignatura estaban repasando matemáticas, o estaban preparando el análisis sintáctico de lengua, y curiosamente cuando entraban en lengua estaban haciendo lo mío. Entonces, él empezó a hacer esto para que sus clases de historia en segundo de bachillerato sirvieran para algo. Sirvieran para trabajar historia, no para que repasaran matemáticas, básicamente. Y sobre todo en el tecnológico, que nada más que existe la química y la biología, ¿no? La historia... Si te parece, Virginia, que si no Pepe nos va a matar, le explicamos un par de más de los proyectos, sobre todo el de Querido Diario, y se lo mostramos y tal. Sí, porque luego lo que hice era de las videolecciones que he dicho, luego esta lo del Visual Thinking, que también lo habéis visto ahí. El Visual Thinking parece una tonta porque es a través del dibujo. Yo lo primero es que yo no sé dibujar, conmigo nadie quiere jugar Pictionary, o sea, yo fatal. Imaginaros que esto es España y me sale un churro. Pero ellos han tenido que hacer esto. Pero lo importante es que cuando un niño hace un resumen, yo le digo siempre que vamos a hacer ellos el resumen, cogen un libro y yo le digo, sociedad estamental, pone aquí sociedad estamental, pongo aquí en eso, hago con un compás y todo lo que está alrededor es sociedad estamental. Y me lo copian todo sin saber lo que están copiando. No entienden lo que están diciendo ni lo buscan en el diccionario. Si yo tengo que decir como era otra, que era la Constitución, no me vale copiar nada, tengo ya que tener la idea muy clara para luego expresarla a través de un dibujo. Es por eso la utilidad de Visual Thinking, el no permitir el copia y pego, ¿vale? No permitir que tú pongas una cosa que no entiendes. Esto lo hicieron muchos, era un proyecto colaborativo, lo que pasa es que yo fui a más y lo grabaron y tal. El otro de los diarios fue el que también le gustó mucho, porque hicieron varios diarios de personajes importantes, como esta chica de aquí que era una anarquista andaluza, Olga, que se lo tomó muy a pecho, luego también estuvieron haciendo vídeos exponiéndolos. Este otro también le ha gustado, el de las crónicas periodísticas, que era ese del ataque al liceo con Fernanda buscando a la mujer. Y este, que es el que estamos haciendo ahora, imaginaros las fechas que son exámenes finales de segundo de bachillerato, era la recuperación. Otros años yo llegaba a la clase y a lo mejor había 3, 4, todos los demás estaban estudiando física, química, estaban todos los grupos, no me han faltado ni un solo día de historia de España, ni uno. ¿Qué ha sido el último trabajo? Y este les ha encantado, entrevista a los abuelos. ¿Qué hemos hecho? Era lectura reciente de Almagro. Hemos terminado la guerra civil, donde hicimos unos manifiestos. ¿Están ahí los manifiestos? No. Unos manifiestos del no a la guerra. Yo ahora muestro algunos. Pero mira, que tú lo pongo explico de la guerra civil. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, decía yo, digo, y ahora el último tema, que tienen un montón de exámenes, ¿qué hacemos? Hemos hecho lo mismo, siempre el padre, las dudas y el informe. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer un libro de la historia reciente de Almagro a partir de la entrevista que vais a hacer a vuestros familiares. Cogemos el tema, nos vamos muchas veces al Instituto de Casas Viejas, lo conocéis, de que a mí me encanta, lo veo muy bueno. Y historia del siglo XX también, aparte de otros temas. Entonces, cogieron la información y ellos iban dividiendo, como siempre, protagonista, acontecimiento y tal. Y preguntar a sus familiares sobre qué recordaban de esos hechos, a sus abuelos, a sus padres, porque claro, nos creemos que son iguales que nosotros, resulta que sus abuelos casi como si en mi madre, que no estaban ya en el franquismo, vamos, yo me creo que son más mayores. Había uno de ellos que estaba su abuela ingresada y me dice, mi abuela está ingresada, que me la haga la entrevista. No, pero si ya está mejor, yo voy al hospital y se la hago. O sea, todos han hecho la entrevista.
Pero para hacer la entrevista primero ya tenían que saber, 1900, no sé qué pasó esto. Y a la pobre viejecilla, allí sentada en el hospital, abuela, ¿y tú te acuerdas del contubernio de Múnich? Yo, hijo, no, yo de eso no me acuerdo. Yo me acuerdo porque nosotros la política, no, nosotros vivimos. Y entonces ya no ha sido el momento de decir, he aprendido con ellos cómo vivieron el franquismo, cómo vivieron la transición. Ha sido el momento, abuelo, nieto, que dijeron, después de terminar la entrevista y de grabarla, me he quedado media hora con él hablando, porque le ha encantado contarme todas las cosas, se ponen los pelos de punta, porque estaban emocionados los niños del rato que habían pasado con ellos. Una abuela se emocionaba porque que si la bomba, y los dice, pero si es que, o sea, es que estaban todos el rato nada más queriendo decir qué es lo que le habían dicho uno y otro. Luego había preparado allí uno de los vídeos que se veía que decía la abuela, le decía, abuela, y hablaban de las partidas de racionamiento, ¿tú te acuerdas de eso? Y dice, claro que me acuerdo, si yo cogía una goma, un trozo de miga de pan y lo borraba para que me dieran otra vez los 4 cuarterones de pan. ¿Sabes? O sea, que contándole así todas las cosas. Luego, otra chica cogió y ha ido y se ha buscado a una maestra que fue la alcaldesa durante la transición de Almagro y la ha buscado y ha hecho la entrevista a ella. O sea, que todo, es que te quedas sorprendida de que, ¿cómo? Teniendo el examen de química al lado, estáis hoy mismo, anoche estamos tomando una cerveza, me acaba de mandar el último libro a la otra chica. Y lo están haciendo todos, y otras veces no. Tiene una contrapartida, que todos los días tienen que trabajar. Todos los días. Y entonces ahora hay cuatro que son los que menos trabajan, en el bachillerato tecnológico han aprobado todo porque es que son buenísimos ese curso, pero en el de letra hay 4, que hay uno que le gustan los retos y dice que no. A mí me gustan los retos, digo, pues con los retos no te sirven aquí porque los retos no puedes hacer, no es un examen. Le he tenido que hacer un examen teórico, a ver qué va a pasar. Bueno, de lo que comentaba los manifiestos, también para que veáis una vez más la estructura, digamos que los manifiestos son el resultado final, el producto, el reto al que habíamos enfrentado los alumnos. Y ellos, lo que hablábamos de la flexibilidad, yo puedo hacer un manifiesto como este, que como veis es una cosa puramente visual, es un semi-visual thinking sobre... Aquí vimos la guerra civil y después de ver la guerra civil ponte en la imagen, le puse la imagen esta que ahora siempre, ¿son sirios o son españoles después de la guerra con el exilio, no? Poneros en la imagen, acaba de terminar la guerra, tú tienes que decir, basta ya de guerra, ¿y cómo lo harías? Cada uno lo expresó de una manera. Puedo hacer un vídeo, quiero decir, el modelo de producto final es una decisión de cada equipo de aula, pero hasta llegar hasta ahí tenemos que tener información, y cuando hablamos de información no hablamos solo de contenidos, que son muy importantes en segundo de bachillerato, hablamos también de sentimientos, de actitudes, de presencia, y esa información se va generando también con pequeños productos intermedios. Pues en el medio han tenido que hacer un mapa que sí, y que nadie se asuste, está hecho con un Google Site, pero a lo mejor yo en mi clase solo puedo pedirles que lo dibujen, pues no pasa nada, estamos trabajando y estamos haciéndoles generar información. O puedo pedirles que hagan un panel enorme y lo compartan con sus compañeros, quiero decir, que el hecho de usar nuevas tecnologías es solo una opción, que no os ate. Y en medio de eso han tenido que hacer también, si lo encuentro que está aquí, un eje cronológico, digamos, estructurando los principales momentos de la guerra civil. Insistimos en lo mismo, que esto siempre hay que decirlo entre docentes. Esto es solo una posibilidad, a lo mejor en mi clase no funcionan los ordenadores o mis niños no están preparados para usar esta aplicación, pero un eje cronológico se puede hacer de muchas formas. Y lo que hacía Virginia, eso quizás no lo hemos comentado, es que sus alumnos desde el principio, si consigo encontrarlo, que espero que sí, tienen una especie de guía, que es esta, de todo lo que van a tener que hacer, si consigo abrirlo, porque... Sí, si había abierto ya el blog, también se verá. Ahí. Ah, sí, ahí está. Esto es el modelo del proyecto, de la información que los alumnos tienen en estos proyectos de Virginia. Es un PDF bastante simple, yo les digo los contenidos sobre los que vamos a trabajar, les explico desde el principio el reto al que se van a tener que enfrentar, les damos un pequeño guión de trabajo, que siempre es el mismo, vemos el vídeo, generamos cosas, compartimos al final el producto, y lo más importante, que es algo de lo que yo creo que no hemos hablado, les digo desde el principio cómo los voy a evaluar, o ella les dice desde el principio cómo los voy a evaluar y qué voy a tener en cuenta. Mira, creo que esto lo explicará ella como todo mucho mejor que yo, y perdona que esté sentado, pero es para poder manejar la presentación. Trabajar por proyecto, trabajar a FLIP no significa, como ya decía, que no podamos hacer exámenes, pruebas escritas o pruebas orales, pero sí significa que hay elementos de evaluación nuevos que tenemos que introducir, y el elemento estrella o el corazón, uno de los corazones por lo menos de los proyectos, es este modelo de evaluación. Que nadie se asuste,
porque las rúbricas hay muchas hechas y las podéis utilizar, no tenéis que pegaros ahora el calentón de diseñarlas, pero sí es verdad que esta parte a lo mejor se nos está pasando y este elemento está dado desde el principio. De hecho, si no que me contradiga, lo primero que ella hace es darle la rúbrica de aprendizaje y ellos desde el principio saben con qué se les va a poner la nota, cómo se les va a poner la nota y qué criterios se van a tener en cuenta, porque eso les sirve para guiar lo que están haciendo, para revisar lo que están haciendo. Siempre le digo, claro, fijaros en esta, fijaros en el sobresaliente, ¿no? Si aquí me dice, tengo que hacer una entrada que tenga 2 imágenes, ¿por qué vas a poner una? ¿No? Si te dice, chicos, no tiene sobresaliente, pues ponlo. Lo que pasa es que muchas veces ponemos un trabajo, un 8, y muchas veces dicen, ¿y de ese 8 de dónde sale? Pues 8 sale de que ha utilizado esto y esto, y ellos ya saben al final de qué le tienen que salir. No solamente hacen la rúbrica, la conocen, sino, bueno, puede ser un diario de aprendizaje, sí, a ver si lo encontramos. Ellos mismos se autoevalúan con esa rúbrica, es decir, no solamente existe mi evaluación, sino que ellos mismos se autoevalúan y yo no los evalúo hasta que ellos no se han autoevaluado. Porque primero tienen que saber ellos cómo lo han hecho y cuando ellos me traen su rúbrica, entonces los dos nos sentamos y decimos, pues yo con esto estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿en qué te vas y en qué no te ha pasado? Con el trabajo delante y lo vamos viendo. Y no solamente se autoevalúan, sino que la mayoría de las veces el final siempre del proyecto es una puesta en común de todos los trabajos. Cuando se ponen todos los trabajos, ellos tienen la rúbrica delante y están autoevaluando a los demás. Pues en este apartado le doy esto porque ha hecho esto y esto. ¿Y cómo será que cuando tú te has puesto esto, muchas veces no ves la letra, como hay errores ortográficos? Virginia, es que no estoy viendo si le han puesto la tilde, no sé qué. Eso los compañeros, bueno, vamos a dejarlo la de la tilde y luego ya lo miro yo. O sea, que son muy quisquillosos en evaluar a los demás. Aquí el otro elemento principal, aparte de la rúbrica, es el diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje es que tú no aprendes hasta que no reflexionas sobre tu propio aprendizaje. Entonces siempre van respondiendo qué está aprendiendo, qué recursos estamos utilizando, con quién lo estoy aprendiendo y haciendo un análisis del grupo y qué dificultades tengo, sobre todo dificultades, porque esto me sirve a mí para en el siguiente proyecto incidir en aquellas cosas que han ido mal y poder solucionarlo. ¿Qué me pasó con los primeros de Spadle? Que me pegó un susto porque va uno y me dice, ¿qué dificultades tengo? Es que he tardado 20 minutos en hacer el cuestionario del Spadle. Digo, ¿pero qué dices? Pero si es imposible, si en el Spadle le pone aquí arriba, no tendríamos ahí una foto, pone aquí arriba cuántas veces ha visto cada trozo. Y él lo había visto solo una vez. Digo, ¿cómo te sale? ¿Cómo que has tardado 20 minutos? Es que yo me lo pongo luego en otro lado y me lo voy repitiendo y copiaba literalmente lo que decía el vídeo. Yo le decía a lo mejor causa y consecuencia de, no sé de qué era, de lo que fue. Y ellos empezaban a poner todo el rollo. Digo, no me has contestado, sí está ahí. Digo, yo no sé qué tú sabes que eso es la causa y la consecuencia. Me dice causa 2 puntos tal y consecuencia 2 puntos tal. Y entonces, ¿qué pasó? Que como están acostumbrados a no pensar, sino simplemente a copiar lo que hay, pues cogieron y lo que hablaban lo copiaron directamente. Entonces fue cuando dije, no puedo hacer preguntas tan genéricas. A mí me dice ahora, ¿conocía el proceso Miluro? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es que ahora se volvería a repetir? O sea, lo implico. O, por ejemplo, en el Valle de los Caídos, ¿sabías cómo lo había sido construido? Que no sea una pregunta que puedan contestar sin haber pensado. Y cuando lo corregimos, pero es que yo lo he puesto, no lo has puesto, pero yo no sé qué lo has puesto. Y luego estaría aquí, mira, aquí se ve el Spadle. Esta es una página del Spadle que lo que hace es que tú subes un vídeo, le puedes poner preguntas, le puedes poner voz, etcétera. Lo que me sale a mí es esto, aquí está mi clase de Historia de España y van saliendo todos los vídeos. Aquí pone el día que tiene que estar hecho y yo le marco el 15 de diciembre, me va a decir si lo ha hecho en fecha o no me lo ha hecho en fecha. Y a mí me dice el tanto por ciento de la gente que lo ve. Luego yo pincho aquí y me salen todas las... Ahora cuando hagamos, si queréis, ponemos el nombre arriba. Es que como estamos teniendo problemas con la reproducción y todo eso. ¿Y qué me ha pasado aquí? Pues que no solamente están mis alumnos, sino que están los alumnos, hijos y conocidos de mis compañeros. ¿Por qué? Porque ahora para repasar Historia de España quieren verse esos vídeos porque así se lo reparo. Ahora tengo a lo mejor que en vez de salirme un 84, un 89, la gente que lo ha visto, tengo 5 o 6 alumnos, menos mi hija, que no la ha querido ver ninguno, la tía, es ni uno la ha querido ver. Pues está ahí puesto. Entonces, pues eso le damos un respiro. Pues ya vamos súper pasados de la hora. Sí, no, oye, lo siento, venga, empezamos. No quedan 5 minutos. Entonces, igual que antes, os habéis lanzado que ahora parece que os estamos apabullando con información. Cuando tú has dicho que se ha preparado en tu centro un aula con ordenador y demás,
otra pregunta. Yo alguna vez cuando quería hacer algo de esto, como el problema es que la tecnología que nosotros tenemos ya está anticuada y ellos van a tener en casa tablet, o tienen móvil, o tienen smartphone, tal. He dicho, bueno, traeros el móvil. El problema es que tienes que llevarlo para que te lo conecten a las redes. Ese es mi problema. Y ahora la pelea con, porque el año pasado lo tuve con ella, bueno, pues ya no, al final fueron todos los niños que íbamos a hacer algo en común y necesitaban buscar la información. Todos los niños de primero de la ESO fueron, bajaron los móviles, porque aunque yo se lo expliqué, fue imposible que lo explique. ¿Qué? Pues tienen que hacer una aplicación que se llama Pocket. ¿La conocéis? No. Pocket es una aplicación que tú coges cualquier página de la web y te la guardas y la puedes ver sin conexión. Pero tú en tu casa le dices, mañana vamos a ver esto. Y entonces ellos se han guardado ya en Pocket y como eso lo tienen por etiqueta. Es más útil que ellos se traigan el aparatito porque tienen siempre el último modelo. Sí, pero se traen el aparato, pero no necesitan la conexión a internet, ¿sabes? Porque ya se lo han guardado en el Pocket. Y yo ya las manos, lo que no tengo, digo, ya haces pantallazo de la esta y lo llevas. Y ellos tienen muchas veces el ordenador y tienen el móvil al lado. Que yo muchas veces le digo, ¿qué está haciendo ahí? Que le he dicho uno que puede WhatsApp ahí, ¿sabes? Pobrecito haciendo cosas. Que ya te escriben ahí directamente las características. Es esta la aplicación, esta ¿no? es. Pues siempre me equivoco. Si queréis buscarla, esta es la que yo he hablado tanto tiempo, Virginia, en la que yo tengo un vídeo y le acoplo unas preguntas, un cuestionario del que yo puedo revisar en las entradas, las intervenciones. Luego le vas corrigiendo y tiene un apartado para hacer feedback, en el que tú dices a lo mejor no has explicado tal cosa. La otra que acabas de decir. Pocket. Es que yo no sé inglés, pero en inglés es el read y later, que antes era que se ve el anuncio que se va metiendo en el bolsillo. Creo que es esta, ¿no? Porque Ever, esto, ¿cómo era? El de memoria de elefante que no me sale ahora. Creo que es esta, ¿no? Sí, esta. Bueno, no sé si queréis comentar algo, os estamos como vertiendo muchas ideas, pero para que veáis sobre todo qué es posible y cómo se realiza. Nuestros niños favoritos, que son los niños de Almagro, fueron tan amables de enseñarnos ellos mismos cómo a partir de, creo que era una biblioteca, ¿no? Eso era la biblioteca del centro que no se utilizaba durante la hora normal, nada más que estaba ya a lo mejor un resto de historia de las religiones de antiguamente o unos valores o tal. Y siempre estaba así. Y yo cada vez que estábamos en un grupo tenían que estar aquí uno dándose la vuelta aquí, quita la silla, pone la silla. Y yo, mira, que ahí vamos a poner un aula de proyecto y ya está. Yo quería comprar tablets que eran más baratas y más útiles, pero de informática se empeñó que tenían que ser ordenadores portátiles, han sido ordenadores portátiles. Pero ya hemos puesto un cuadrante y ese cuadrante está puesto ahí para que la gente vaya. Primera discusión en el equipo, yo estoy de jefe de estudio. El que vaya allí tiene que justificar por qué va. Y me dicen, pero ¿por cómo le va a pedir eso? Digo, es que para que vaya uno ahí a ver un vídeo utilizando 8 ordenadores, que se vaya a la clase normal que ponga el vídeo ahí. Y ya me dijeron que como hice eso, lo hice, me lo dijeron, dice, eso no puede ser, es que te crees que todo el mundo va a hacer... Pero que lo justifiquen un poco, es que si no, eso se convierte en un cine con las palomitas, en lugar de utilizarlo. Bueno, nos lo van a presentar, aquí siempre pedimos perdón por el sonido porque ellos han grabado cámara en mano y con muchas veces. Y ellos os van a presentar una vez más cómo es ese aula de proyectos, que veréis que es bastante fácil de montar, siempre que uno tenga el mismo. Hoy nos acercamos a un instituto de educación secundaria de Málaga, el Instituto Camino. En este lugar, algunos profesores afirman que los alumnos trabajan en equipo y que el docente lo explica. Sin embargo, los estudiantes aprenden y muchos no parecen ver aún ningún desastre disciplinar o académico. ¿Cómo será esto posible, amigos? Hoy nos acercamos a este lugar misterioso para analizar qué hay de verdad en esta historia. Hola a todos, soy de la segunda alumna del segundo de bachillerato de Vías Antonio Carrillo. Bien, pues este año en nuestro instituto se ha creado un espacio muy especial destinado a cosas especiales. Un aula pues diferente, es lo que llamamos pues el aula de proyectos. Este es el lugar donde aprendemos y trabajamos cuando desarrollamos algún proyecto de aula. A continuación vamos a ver el aula. Cuidado, hay que ir con sorprendentes. Eso me lo hizo mi alumna, le dije, necesitamos un cartelito de aula de proyecto para el día siguiente lo compramos. Se ha
pantallita verde es el croma, donde he visto que graban ellos los vídeos y luego le meten de fondo el... ¿Sabéis lo que es un croma? Una sábana bajera de Ikea que me lleva de mi casa. No había ninguna, y eso me lo llevé y me lo puse. Telefónicas y crónicas y donde guardan los ordenadores. Aquí pues podemos ver unas alumnas que están grabando, chicas. Hoy estamos grabando una entrevista dedicada a Capamor de nuestro proyecto de historia de Ciudad Europa. Interesante. Aquí hacemos las crónicas periodísticas. Esto es lo que se ve realmente y esto es lo que se ve cuando grabamos el proyecto Somos Reporteros. En esta obra del proyecto trabajamos de forma cooperativa con un grupo de 3 compañeros. Cada grupo tiene su propio ordenador, donde iniciamos nuestros procesos de investigación y tendremos creando diversos artefactos digitales, como videolecciones o en el proyecto Profe de Historia. Todos los proyectos comienzan en casa. Con la aplicación de Puzzle podemos ver una serie de vídeos en los que se suceden los distintos temas de la historia de España. Por ejemplo, en un tema podemos ver la guerra civil y a través de ese vídeo elaboramos un proyecto. Y una vez que hemos hecho el cuestionario en casa, al día siguiente hacemos una puesta en común donde podemos corregir nuestros fallos para posteriormente elaborar un informe con toda la información. Una vez concluidas las sesiones de trabajo, subimos los distintos proyectos realizados a Twitter con este hashtag, para que los demás compañeros puedan visualizar las distintas destrezas que hemos adquirido. Aquí podemos ver el último proyecto realizado por el grupo de mi compañero David Carnero, una línea de tiempo. Por último, realizamos un diario de aprendizaje donde exponemos las dudas que hemos tenido, lo que hemos aprendido, qué nos ha podido ayudar, nos evaluamos a nosotros mismos y, por supuesto, evaluamos a nuestros compañeros. Todas estas tareas posteriormente son subidas a nuestro blog personal, que es como nuestro portfolio digital. Esperamos que os haya gustado esta obra de proyectos y sobre todo esperamos que pronto en vuestros centros haya padres como vosotros. Ahora queda saber una gran pregunta. ¿Qué puede tener derivas impensables? ¿Puede este modelo extenderse a otros centros? ¿Qué fuerzas misteriosas será necesario poner en marcha para generar un espacio como este? ¿Es esto ciencia ficción educativa o es que el futuro es este? Esperamos vuestras reflexiones y comentarios. Pues yo sí os pediría, antes de casi terminar, si alguien se atreve a dar la respuesta, él pregunta, porque es un chico listo, aparte de un friki, por lo que dice Virginia. Pero y todo 10, si esto parece ciencia ficción, o si es posible entenderlo, lo hemos estado debatiendo, pero no sé si algunos atrevéis a comentar algo. Bueno, estamos comentando con compañeros, la dificultad mayor que veo es el grupo tan general que no es el bachillerato. O sea, es que a nivel de logística es un problema. Perdón, es que como no ha hablado el compañero así, no, pues no, hombre, pero te damos la palabra si hay más gente para hablar, no te preocupes. Vale. Lleváis comentando, voy a buscar una cosa que os queremos enseñar para acabar la sesión. Vas comentando, ¿vale? Que no es que te esté escuchando. Que Vale, sí, no, yo quiero decir solamente que sí es posible y que mi centro, por ejemplo, lleva 6 años trabajando esto y todo el centro, todo el claustro. ¿Qué centro es? ¿Qué centro es? Elías Santa Rosa de Lima. Y es un esfuerzo enorme porque tenemos muchísimas cosas en contra y las primeras que tenemos somos nosotros mismos, porque el problema siempre viene de nosotros mismos. Es verdad que tenemos muchos problemas de infraestructura y tal, pero las grandes reticencias siempre vienen de nosotros. El profesorado te frena. Pero bueno, la idea es que estamos intentando dar pasos muy medidos para que esto no se nos venga abajo. Nos está costando mucho, pero ahí estamos. Y bueno, luego os puedo comentar algo en una pequeña ponencia que voy a hacer, pero bueno, es muy largo y tal, pero bueno, os voy a dar alguna idea. Si es posible si se quiere y si se entiende y sobre todo si se tiene la idea un poco clara al respecto cuando uno experimenta realmente. Y cuando uno experimenta realmente se da cuenta que es mucho mejor hacerlo así, que no hay color. Yo por lo menos lo experimento así desde hace mucho tiempo. No hay color de esta manera, es que aprenden muchísimo más. Y por supuesto aprobar la selectividad y lo que le pongan por delante. Lo que pasa es que claro, tenemos que creérnoslo nosotros e intentando... Y que tampoco hace falta hacer como de pronto yo hacer todo el curso por proyecto. Yo No, que va, mucho menos. Ya lo llevaba hecho de otras veces, lo único que ha sido es coger ese producto final
Pero el otro trabajo, hasta llegar al punto final, yo siempre lo hacía así. Yo otro curso también lo hice solo, le daba los comentarios de texto y a partir de los comentarios de texto en el contexto histórico donde decía que hicieran el tema, haciéndole yo, guiándole. Entonces, voy a hacer un proyecto de cada trimestre. No tienes por qué hacer uno de cada uno. Y empezar también con los cursos más bajos. Yo este año me quiero coger un primero de la ESO. Y un primero de la ESO no bilingüe, que va a ser malo. ¿Por qué? Porque sé que de otra manera no va a hacer nada que yo voy a estar hablando y él va a estar pensando en la musaraña. Entonces, ¿para qué estés pensando en la musaraña? Porque está haciendo eso. Que muchos niños dicen, es que todos los días hay que hacer cosas contigo. Que hay algunos que dicen, yo que prefiero apoyar mi examen y déjame el resto del trimestre que yo me quiero estudiar mi examen. Luego ya van haciéndolo, pero... Una me preguntó los días que si yo iba a dar el primero de bachillerato y dice, Virginia, es que yo, de verdad, yo prefiero estudiarme el examen. Una me dijo, y luego digo, pues voy a dar yo. Y dice, ay, bueno, no me lo tenga en cuenta. Que no lo tenga en cuenta. Que hay gente que dice, pues que tanto trabajo le resulta mucho más trabajoso a lo mejor. Sí es verdad que aprenden más, pero... Tenemos dos palabras ahí guardadas. Nos dais 3 minutos, damos la palabra y resumimos, sobre todo para que a los organizadores no les dé el síncope y no lo tenemos que llevar al centro de salud más cercano por el horario. Mira, tampoco queríamos apabullaros con información, pero sí queríamos terminar también ofreciendo ayuda. No tenéis por qué diseñar los proyectos desde cero, es decir, hay modelos ya hechos que podéis aplicar a las distintas materias. No significa que sean modelos perfectos, ni que encontréis la solución mágica, ni hay gente que sí lo ha hecho. De hecho, Virginia y yo entramos en contacto a través de nuestros recursos, pero os pueden dar ideas. Lo decía Pepe hace un buen rato cuando nos presentaba. Nosotros en el CD, en el sitio donde trabajo ahora, hacemos materiales basados en proyectos para geografía e historia, ¿vale? La portada que vais a encontrar es esta, y esta portada os resume la clave de los proyectos, que son los contenidos, que ahora os enseño un ejemplo para que veáis cómo funciona, y luego este iconito, que es el de, no sé si lo conocéis, el de Excel Learning, que es una herramienta de creación de recursos, abierta, libre, que podemos descargar, que se va actualizando continuamente y que nos permite adaptar, modificar y hacer lo que nos dé la gana con estos recursos que os voy a enseñar nada, en un par de minutos. Lo más importante de esto, y siento que no se vea, pero yo os lo leo, es la idea que os comentaba al principio: recursos educativos abiertos, materiales libres, en este caso gratuitos, pero ya sabéis que una cosa no implica la otra, materiales libres que podemos usar, adaptar y modificar. Ahora, la pregunta, imagino que, bueno, ¿y eso dónde está? Pues si soy capaz de pulsar el ratón, que estoy... Lo que estamos haciendo ahora es todo este curso que hemos hecho, lo estamos convirtiendo en un recurso educativo abierto, para que esté disponible para el año que viene. Ya. Bueno, os decía que para que veáis dónde están, en nuestra sección de recursos, hay de otras materias, por si tenéis algún compañero interesado, veis a alguien que puede implicarse. Vais a encontrar de lengua, de inglés, de biología y de matemáticas, y bueno, esperamos que en el próximo curso se produzcan más. Bueno, vais a encontrar de geografía e historia esto. Siempre que entréis en un recurso de este tipo, vais a tener varias posibilidades. Vais a tener la posibilidad de estar en clase, bien vosotros, bien vuestros alumnos, bien los dos, y verlo directamente. Es decir, sin más complicación, hay un enlace, yo lo consulto y yo lo veo. Y son recursos, y no voy a entrar, que siguen la estructura que os ha contado Virginia. Yo les planteo a los alumnos una situación inicial, sobre esa situación inicial les ofrezco un reto, o los enfrento a un reto o a un proyecto, y les doy en este caso todas las pautas, todos esos pasos que veis ahí, para que vayan siguiendo o vayan consiguiendo el reto que yo les he planteado al final. ¿De acuerdo? Como complemento, pero insisto, pensad siempre de una manera flexible, no tenéis que aplicarlo entero, podéis separar una de las partes, y yo le doy el material, le doy los cuestionarios, les hago que hagan un diario, y en cada tarea, en cada paso de ese proyecto que yo les voy planteando, yo les incluyo la rúbrica de evaluación. Cuando digo yo me refiero al recurso, los que lo hacen son ellos, yo aquí soy un intermediario y un buscavidas. Pero, insisto, todos tienen la misma estructura. Podéis, os decía, podéis enlazarlo directamente desde ese HTML. Sabéis que existe una plataforma que se llama Procomún. Ahí tenéis el propio recurso, tarda un poquito, pero con una estructura muy similar, pero esta ya os va a permitir cosas como las que hace Virginia, como por ejemplo meterlo en vuestro blog. Si tenéis un blog del profesor, podéis darle ese recurso a los alumnos y ya saben lo que tienen que consultar y siempre lo van a tener disponible, ¿vale? Lo tenéis enlazado desde aquí. Os va a permitir, por supuesto,
enlazarlo. Y también, y esto me parece interesante para que lo tengáis en cuenta, si algunos animáis a empezar a andar ese camino, vais a poder descargar el archivo original. Es decir, no esto que estáis viendo que no se puede modificar, sino el archivo con el que Virginia o mi compañero Manuel o Víctor han hecho esto, han creado el recurso y vais a poder, creo que lo encontraré, si no me deja mal, vais a poder modificarlo para crear una cosa como esta. ¿Veis? Este es el mismo recurso que estábamos viendo al principio, el de Querido Diario, pero con un formato diferente. ¿De acuerdo? Yo eso lo he hecho descargándome eso que habéis visto desde Procomún y haciendo algunas modificaciones con este programa que espero encontrar, que es SLearning, que os lo pongo ahora mismo. Este de aquí. Vais a encontrar la posibilidad de descargaros e instalaros ese programa en cualquier sistema operativo que queráis, con su actualización continua. Linux, dentro de Linux Ubuntu, Debian, Apple, Microsoft, incluso podéis llevar una versión portable para un pen. Insisto, eso que habéis visto vais a poder modificarlo a vuestro gusto, quitar cosas, añadirle elementos, cambiarle el formato, quitar las fotos, lo que vosotros queráis. Tenéis los enlaces como recursos que puedan ser interesantes, podéis mirarlo, respeta una estructura de proyectos completa, con lo cual, bueno, pues puede serviros de punto de arranque. Por ejemplo, Virginia, y podéis ver la experiencia por ahí publicada, aplicó esta experiencia que consistía en que los alumnos hicieran guías de viaje de distintos países como producto final. Miradla. Si tenéis dudas, si en algún momento dado pensáis en modificar algo y no sabéis cómo, podéis poneros en contacto bien con Virginia o bien con el CD que tiene su correo por ahí. Además de estos recursos, lo digo para quien de repente se pone a hacer un proyecto o a hacer una tareita de clase y piensa en diseñar una rúbrica y le entra el calor, porque es normal, nosotros os dejamos ahí un banco de rúbricas completo. Mirad, cuando uno trabaja por rúbricas y trabaja por proyectos, tiene que ser inteligente. Cada vez que yo hago una tarea o un proyecto o una actividad de clase, no tengo por qué hacer una rúbrica nueva. Si yo durante el curso lo voy a tener redactando texto y en cada tema van a hacer un texto diferente, puedo hacer una rúbrica que me va a servir para todas esas tareas. Siempre va a ser la misma tarea y voy a valorar las mismas cosas. La ortografía, la claridad, que aparezca la información básica, no sé qué. Si yo, porque domino muy bien el tema de la grabación de audio, a lo largo de mi curso voy a hacer 3 proyectos de radio o de audio, de lo que sea, solo tengo que generar una rúbrica o usar una. ¿Por qué? Porque cada vez que se enfrenten a esa tarea, en cualquier caso, ahí tenéis rúbricas para distintos niveles, distintas materias, incluso algunas traducidas al inglés. Yo no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, Virginia. Sí hablamos al principio de los 3 elementos, y además vuestras aportaciones han enriquecido muchísimo el tema. Bueno, aparte de esto otro día os explicaré por qué. Sabemos de qué materia estamos hablando, hemos hablado de Flip Classroom, hemos hablado de aprendizaje por proyecto, no hemos hablado, pero se ha intuido de un elemento que es clave en todo esto, y es la difusión. Es decir, ningún buen proyecto acaba hasta que los alumnos han contado fuera de clase lo que están haciendo. Fuera de clase puede ser en Twitter, pero fuera de clase puede ser porque han ido a visitar un centro de interpretación y allí han explicado a las personas que había lo que estaban haciendo, o han traído gente de fuera y les han contado no lo que han hecho, sino ese producto final. Entonces, esta parte es esencial. En este caso, como hemos comentado, pues Twitter es un elemento esencial. Conocéis y los podéis ver en las experiencias de aula y en el recurso que vamos a publicar, los 10 proyectos, las 10 ideas que son para segundo de bachillerato, pero que pueden servir prácticamente para cualquier nivel que Virginia maneja este curso, y dentro de en septiembre por ahí lo tendréis publicado entero el recurso en esa plataforma que os he enseñado, de Procomún y de CD, para que podáis usarlo, descargarlo y todo lo demás. Conocéis el espacio, cómo trabajan los alumnos, esa obra de proyectos tan magnífica que han montado a la manera manchega. Estoy haciendo, cuando estás evaluando, lo mismo se está poniendo con el cartero, el mapa mental, creatividad, nivel lingüístico, no sé qué, están evaluando cuando están nosotros dando. Hemos hablado de rúbricas, de diarios, que son elementos esenciales, insisto.
Si algunos animáis a empezar, podéis empezar por aquí. Uno puede empezar pidiéndole a los alumnos toda la semana que hagan un diario de aprendizaje. Y yo sigo trabajando en mis clases igual, pero el diario, por ejemplo, es un elemento de una potencia espectacular, os va a dar mucha información. Es decir, la idea es que vayáis cogiendo como un traje a medida, o cuando uno va a comprar ropa no coge el traje entero que le proponen, pero sí hay ideas. El tema de rúbricas ya habéis visto que hay bancos hechos y hay modelos que no tenéis que daros ese calentón para hacerlo. Y esto es lo último que os hemos comentado, que además de que hay gente brillantísima que está haciendo cosas, pues tenéis a vuestra disposición estos recursos de los que podéis utilizar el completo o sacar alguna de las tareas, intentar aplicarlo. No os lo he dicho, estos materiales también, aunque funcionen de aquella manera, estamos en ello, se pueden descargar en iPad, por ejemplo, para dárselo a los alumnos y que ellos se lo lleven en su tablet o en su móvil y ya te garantices que lo tienen en casa. Obviamente, cuando tú enlaces fuera, pues si no hay conexión a internet no lo ven, pero lo que es el contenido, la guía de trabajo, la rúbrica sí que van a poder tenerla. Lo digo a la hora, si te animas alguna vez, pues ellos lo van a poder descargar y leerlo en iPad 3, me parece, con lo cual lo van a poder ver fácilmente. Esto no le hagáis caso, esto se ha colado también y el último sí era lo de la foto del bocadillo, era importante lo de volver a la realidad. Ahí, si la presentación hubiese estado bien, debería salir una foto que teníamos preparada de los niños de bachillerato en clase. Entonces, como no le vamos a aplaudir a un bocadillo, ¿verdad? Pues sí os pediría que para terminar y antes del final, y si hay alguna pregunta más, pues les dieran un aplausito y si alguno se lo puede mandar por Twitter a estos niños, a Ángela, al que Bueno, luego estaremos por aquí, Virginia se va porque es una rata cobarde, pero vamos, yo estaré luego por aquí comentando lo que vosotros queráis, ¿vale? Bueno, muchas gracias a los ponentes, las cosas se van animando. Como ya vamos con cierto retraso, vamos a desayunar, un desayuno ahí rápido que hemos montado en el bar del CED. Entonces, si queréis, vamos a darle unos minutillos y volvemos y a ver si arreglamos el tema este que es, ¿vale? ¿Sabéis dónde? Vamos por allá y...